nosotros hace como 3 años abrimos las primeras carreras en formato online en Chile. Carreras del área de construcción, que son carreras duras, que son principalmente online y las complementamos con algunas actividades presenciales de taller. Y nosotros abrimos esta oferta, fuimos los primeros, donde diseñamos una oferta mediada por tecnología que asegure el logro de los aprendizajes. En 2 años ya teníamos más de 3.000 estudiantes que eran personas que estaban trabajando en el área, que querían estudiar y seguir progresando y que no tenían ninguna posibilidad. ¿Qué significa estudiar asincrónicamente? En términos muy simples, significa que el estudiante, el alumno puede estudiar cuando quiera, no tiene que concurrir a un horario específico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Verónica Schmidt y estamos muy contentos porque a partir de hoy estamos dando inicio a una serie de conversaciones muy relevantes en este podcast que se llama Voces Online de IPLASEX, que es la institución de educación online más grande de Chile. Tiene más de 50.000 estudiantes actualmente, esperamos que sean, por cierto, muchos más. Y lo que queremos abrir con este espacio son conversaciones no solo necesarias, sino que sobre todo sean útiles para todos aquellos estudiantes que quieran ser parte de esta institución, pero también para aquellos que quieran conocer y aprender de lo que significa estudiar en una modalidad online, asincrónica, y conocer de este nuevo mundo que ofrece IPLASEX. Y entre otras cosas, estas conversaciones además nos van a permitir conocer a quiénes están detrás de este proyecto, cómo están trabajando y de qué manera además están impulsando de manera muy fuerte la innovación, la tecnología y la flexibilidad que permita a los futuros profesionales adaptarse a las exigencias y a los desafíos laborales que tiene el Chile del futuro. Así que lo que esperamos a través de estas y otras conversaciones es que los que nos puedan escuchar y ver encuentren aquí un espacio que sea más confiable y más cercano sobre todo. Y esta primera conversación de este podcast lo vamos a hacer de todas maneras con quien encabeza esta iniciativa, esta tremenda iniciativa online que es el rector de IPLASEX, Roberto Barriga, a quien le quiero dar la bienvenida y agradecerle además que haya podido destinar estos minutos para contarnos más de esta institución. Roberto, gracias por conversar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por acompañarnos en este ciclo de charlas. A ver, la idea de esto, Roberto, es que puedas contarle a los que nos están viendo y que nos están escuchando cosas que parecen básicas, pero que son necesarias para que podamos entender cómo funciona IPLASEX y por qué es importante además esta nueva modalidad de educación. Digo nueva porque tal vez a un grupo generacional le resulta raro esto de estudiar online y la verdad que no lo es. ¿Cuál es el principal valor de estudiar hoy día online en un Chile del 2025, del 2026 y del futuro? ¿Por qué es importante esta modalidad? A ver, yo creo que esta modalidad es fundamental para darle acceso a la formación a miles de personas que de otra forma no podrían estudiar. Aquí en Chile la discusión del acceso ha estado capturado por el tema del financiamiento, pero hay una dimensión que es mucho más importante que dice relación con cómo los programas son lo suficientemente flexibles para que las personas puedan acceder a ellos. Y la formación online, aquí en Chile y por supuesto en el resto del mundo, donde está mucho más desarrollado, principalmente optan por ella las personas que están trabajando y las personas que tienen algún compromiso familiar o personal que definitivamente no les permite estudiar en la formación tradicional. Desde ese punto de vista, nosotros podemos ver cómo nosotros hemos crecido justamente porque cada programa que abrimos es una nueva oportunidad donde aparecen miles de personas que nunca antes habían podido estudiar. Y aquí voy a hacer un ejemplo nomás para graficarlo. Nosotros hace como 3 años abrimos las primeras carreras en formato online en Chile. Uh-huh. Y estábamos observando un sistema de educación superior donde no crecían las vocaciones por las carreras de construcción. Estaba estancado. ¿Cuáles eran esas carreras, por ejemplo? Las carreras de técnico en construcción, de ingeniería en construcción y en general las relacionadas a ese rubro. Y nosotros abrimos esta oferta, fuimos los primeros, donde diseñamos una oferta mediada por tecnología que asegure el logro de los aprendizajes. Y lo que sucedió que en 2 años ya teníamos más de 3.000 estudiantes que eran personas que estaban trabajando en el área, que querían estudiar y seguir progresando y que no tenían ninguna posibilidad. Por otro lado, tenemos casos
donde tenemos estudiantes en distintas partes de Chile. No sé, tenemos muchos alumnos en Isla de Pascua y en la zona extrema. Incluso hemos tenido alumnos en la Antártida. Y eso habla de darle posibilidades a las personas y abrir esta puerta del desarrollo personal y profesional. Roberto, hablemos de eso porque me parece importante que quienes nos están escuchando y viendo sepan quiénes son las personas que, esto es como el anillo para el dedo perfecto. ¿Para quiénes es una buena alternativa esta modalidad de estudio? ¿A quiénes apunta Iplasex en esta forma de estudiar? Nosotros apuntamos principalmente a jóvenes y adultos trabajadores que necesitan avanzar en el desarrollo de sus profesiones. Y también muchas veces hay personas que no tienen ningún título de educación superior, que han estado trabajando mucho tiempo en un rubro y necesitan ir formalizando algunos conocimientos y construir una plataforma sobre la cual seguir avanzando en su desarrollo profesional. Y también sucede muchas veces, con todos los cambios que vemos que están pasando a nivel mundial, con la disrupción de las tecnologías, donde cambian los sectores, cambian los puestos de trabajo, hay personas que ven que sus posibilidades de desarrollo pueden estar en otro sector y necesitan continuar trabajando y a la vez formarse para enfrentar nuevos desafíos en otros sectores y reconducir su desarrollo profesional. Uh-huh. Ahora, ¿qué carreras hoy día, por ejemplo, se imparten online, pero que tradicionalmente solo se daban de manera presencial? ¿O cuáles al menos son las más representativas? Nosotros tenemos una serie de carreras que son un poquito más duras, que hasta hace poco se pensaba que no se podían dar en formato online. Como te contaba, las carreras del área de construcción, que son carreras duras, que son principalmente online y las complementamos con algunas actividades presenciales de taller. Las carreras del área de mecánica, que también tienen muchos componentes online, o sea, más del 80% son online y que también se complementan con talleres. Y también carreras del área de salud, como técnico de nivel superior de enfermería, que también se ha diseñado como una carrera principalmente online y donde también existen experiencias presenciales. Y el factor común de todos estos programas es que esas experiencias presenciales se dan de una forma flexible. Nosotros tenemos una serie de centros de simulación en distintas partes de Chile donde los estudiantes pueden agendar estas actividades prácticas y las pueden hacer en cualquier minuto. Están desacopladas de las partes teóricas. Por lo tanto, las pueden concentrar en algún minuto de su carrera cuando sienten que tienen más tiempo o irlas distribuyendo de forma de que tengan todas las posibilidades para cursar estas actividades presenciales y que lo hagan compatible con su situación personal. ¿En qué otros ámbitos se puede expresar la flexibilidad de Iplasex, además de lo que me acabas de mencionar? Bueno, la flexibilidad se expresa en varios elementos. Por supuesto, lo más evidente es esto de los formatos online. Después nosotros tenemos periodos académicos que son mucho más cortos y pensados para gente que eventualmente tiene que a veces suspender sus estudios transitoriamente. Nosotros tenemos periodos bimestrales. O sea, durante un bimestre el estudiante va a tener 2, cuando mucho más 3 asignaturas para que se pueda focalizar. Y además nosotros dictamos todas las asignaturas, todos los bimestres. Por lo tanto, si una persona termina un bimestre y siente que en el siguiente periodo académico va a tener muchos compromisos profesionales y necesita pausarlo, pausa, retoma el bimestre siguiente y está exactamente donde mismo y se vuelven a dictar todas las asignaturas. Y hay otro elemento que para mi gusto es uno de los más importantes, que es el reconocimiento de aprendizajes previos. La gente que trabaja ha ido aprendiendo cosas por la vía de su trabajo. Sí, por la práctica de por lo la que práctica hace. que realiza habitualmente. Por lo tanto, ya tiene un nivel de conocimiento y de competencia que hay que reconocérselo. ¿Ya? Entonces es absurdo que uno lo haga estudiar desde cero nuevamente. Nosotros tenemos una serie de instrumentos para reconocer esos aprendizajes previos. Hoy en día, más del 40% de nuestros estudiantes le reconocemos algún tipo de aprendizaje, ya sea por la vía de alguna prueba para reconocer eso que él adquirió durante la práctica, o si ha tenido algún estudio formal, puede presentar los documentos de sus estudios formales. Eso es lo que en el fondo, en el sistema tradicional, uno entiende por convalidar ciertas materias, ciertos ramos. ¿Algo así? Sí, lo que pasa es que esto es más amplio. Hay reconocimiento por la vía de la convalidación. ¿Ya? O de la articulación cuando ya tiene un título técnico y quiere articular, por ejemplo, con un nivel profesional. Pero además nosotros le decimos, tú no necesitas tener ningún papel. Tú puedes venir acá, nosotros te hacemos una examinación y si tú demuestras ser competente, aprueba la asignatura. Y eso lo puede hacer prácticamente con todas las asignaturas de su programa. Lo que hace que en el caso de personas que ya tienen cierto tiempo, reconozcan un nivel importante de asignatura.
en promedio 5 o 6 asignaturas, lo que les permite avanzar mucho más rápido en su programa y obtener rápidamente su título. ¿Y por qué se decide estudiar de esta forma bimestral? Bimestral, o sea, cada 2 meses, hacer esta modalidad. Si nos puedes explicar esa lógica para que quienes nos ven también lo puedan entender. Esta aproximación bimestral apunta justamente a la flexibilidad. Nosotros entendemos que una persona, durante el año, sus condiciones pueden ir cambiando. Entonces, el comprometerse con un semestre, con un régimen determinado, de repente le resulta más difícil. En cambio, si lo llevamos a metas más cortas, en periodos de 2 meses, se focaliza en un mes, tiene que lograr pocas asignaturas y si después cambia sus condiciones, puede pausarlo y continuar después. Entonces, esto le ayuda a progresar. Si el gran problema de las personas que trabajan, que tienen que lidiar no solamente con el trabajo, con los compromisos familiares, tienen que dejar de lado a los amigos. Entonces, el ir poniéndose en metas más cortas, con programaciones más acotadas, les facilita mucho. Al mismo tiempo que es más motivador, digamos, en el fondo, en la medida que uno va cumpliendo ciertos objetivos, también es más... logran certificaciones o metas en el corto plazo, lo que los moviliza y los mantiene comprometidos con su proceso formativo. Roberto, la siguiente pregunta puede ser reiterativa, pero me parece necesaria para que quede súper claro y además es un concepto que yo personalmente también lo encuentro complejo. ¿Qué significa estudiar asincrónicamente? Que uno ve muchas veces publicidad o uno dice en IPLASEX estudia asincrónico. Expliquemos en simple lo que significa estudiar asincrónico. A ver, estudiar asincrónico, en términos muy simples, significa que el estudiante, el alumno, puede estudiar cuando quiera. No tiene que concurrir a un horario específico. Y esto se hace posible porque nosotros no tenemos clases por videoconferencia. No es que exista una cátedra donde llega un profesor a exponer una materia. Aquí nosotros construimos secuencias de aprendizaje basadas en, digámoslo así, elementos interactivos donde el estudiante va haciendo su proceso de aprendizaje, donde va teniendo retroalimentación automatizada. Y aquí el profesor básicamente es un habilitador que lo va acompañando, sobre todo por la vía de foros de conversación y discusión, donde la conversación no es en el mismo minuto, sino que van quedando las preguntas y van siendo respondidas después. Y además el profesor lo asiste en la retroalimentación, cuando se da alguna evaluación importante, lo va retroalimentando. Y el resto del tiempo el estudiante va siendo acompañado por estos elementos tecnológicos, estos recursos de aprendizaje donde él va interactuando. Incluso tenemos elementos basados en inteligencia artificial que lo van acompañando para hacer este proceso posible y asegurar el logro de aprendizaje, que muchas veces son aprendizajes complejos, lo que finalmente también se evalúa a través de los distintos instrumentos que nosotros tenemos para constatar el logro de las competencias. ¿Y cómo se asegura IPLASEX que sus programas, por ejemplo, tienen la misma calidad de aquellos que se desarrollan de manera presencial? Incluso la pregunta más amplia, muchas veces puede existir la duda de que estudiar no solo online, sino que además de manera asincrónica, puede derivar en que la calidad sea distinta o inferior a lo que significa estudiar de la manera tradicional y presencial, que a lo mejor el no tener el profesor disponible inmediatamente una vez que se presenta la duda también puede ser un factor diferenciador. ¿Cómo se aseguran ustedes de que la calidad efectivamente va a ser la que corresponde? A ver, yo partiría por las evaluaciones. Un modelo flexible tiene que garantizar que las evaluaciones que se hacen, las pruebas, el cómo se certifica el logro de las competencias, sea un modelo íntegro, donde de verdad se esté constatando que la persona es competente. Ya sea en una asignatura determinada o cuando se evalúa el perfil de egreso de forma integrada en los procesos de titulación. Eso es lo primero. Y hacia atrás se diseña todo un proceso de aprendizaje, lo que se denomina el diseño instruccional, en donde básicamente se va pensando cómo en cada asignatura, para que el estudiante logre un conocimiento, adquiera un conocimiento, logre una competencia, ¿qué tengo que hacer yo para que eso suceda? Y aquí lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una carrera donde tienen que aprender a ocupar algún instrumento, voy a referirme al caso del área de construcción, tienen que ocupar los elementos para hacer mediciones topográficas. En un sistema tradicional, lo que hubiera pasado es que el alumno hubiera tenido una clase teórica donde le explican a todos los alumnos cómo funciona esto y después hubieran tenido un taller práctico donde hubieran ido los alumnos, hubieran organizado en grupos de A5 y hubieran tomado un instrumento y hubieran hecho un par de prácticas y ahí supuestamente se hubiera logrado el aprendizaje. En el caso nuestro, ¿qué es lo que hacemos? Primero tenemos un video introductorio de cómo se
operan esto para que vean el contexto donde se usan estos instrumentos. Después tenemos una animación 3D donde cada estudiante puede ver el instrumento y conocerlo en todos sus elementos, todas sus interfaces, todos sus puntos de conexión. Después tiene un ambiente virtual, que es un simulador en donde él va a tener el instrumento y va a tener los escenarios donde tiene que ir haciendo las mediciones, como si fuera una práctica verdadera. Y por último va a tener evaluaciones automatizadas al principio, que le van a servir para razonar acerca de los distintos elementos y si él está logrando el aprendizaje. Y finalmente va a tener una prueba integradora en donde él va a tener que demostrar la competencia. Si tú te fijas, aquí se diseñó algo completamente distinto de lo que se hace en el mundo tradicional, donde cada alumno va a tener que pasar por toda esta secuencia. Aquí no va a poder hacer freeriding, porque cuando estamos en el mundo presencial, a veces cuando se arman estos grupos, hay uno que está haciendo todo y hay un par que están mirando desde atrás y que hacen poco y nada. Es una práctica centenaria, digamos. Efectivamente. Entonces aquí cada uno va a tener que hacer su práctica y va a tener que hacerla y la va a poder hacer cuantas veces sea necesario para lograr el aprendizaje. Y en las mediciones y en las evaluaciones, él va a poder ir viendo que son evaluaciones para aprendizaje, si de verdad está logrando esto, y después en la evaluación integrada se va a medir la competencia. O sea que incluso me atrevo a pensar que en algunos casos esta práctica online puede llegar a ser hasta más eficiente que la presencial. Efectivamente. Yeah. En muchos casos es mucho más efectiva. Y también, como estos elementos quedan a disposición del alumno, cuando él tiene que volver a repasar, lo tiene disponible. Y como te decía, nosotros además tenemos asistentes con inteligencia artificial donde él le puede ir haciendo preguntas y interactuando con esto para ir respondiendo dudas. Además del foro y el espacio de conversación con el docente, donde ahí se van produciendo conversación, el profesor va haciendo ciertas aclaraciones. Lo humano y lo tecnológico finalmente son una alianza que permite un modelo virtuoso. Efectivamente, hice una integración. Y hablando de modelos, ¿cuál es el modelo de seguimiento y de evaluación que ustedes utilizan para asegurarse que ese alumno tiene y va a tener las competencias que se requieren para el mundo laboral que va a enfrentar? En primera instancia, nosotros tenemos un modelo de seguimiento y acompañamiento, que es fundamental. Aquí, en el mundo online o de la educación a distancia, el acompañamiento y el apoyo que uno le entregue al estudiante es básico. Nosotros tenemos un modelo basado en una red de docentes tutores que le van haciendo seguimiento al avance del estudiante y lo van apoyando, incluso le hacen llamados proactivos en casos que se está trazando para preguntarle cuáles son sus problemas y viendo el tipo de asistencia que tiene. Y por supuesto que están disponibles para que los estudiantes lo llamen o lo contacten a través de los distintos medios que nosotros proveemos para despejar dudas con respecto al modelo de enseñanza-aprendizaje, en fin. Adicionalmente está el propio docente de la asignatura que también va viendo el avance del estudiante y también está disponible para ser contactado directamente si es que se tienen dudas específicas, y también él va viendo cómo van avanzando y entregándole apoyos transversales. Adicionalmente, nosotros tenemos un seguimiento basado en datos. Vemos cuál es el nivel de riesgo que tiene un potencial estudiante dependiendo de la actividad que ha tenido con nuestro sistema y con su proceso formativo. Y si nosotros detectamos un posible riesgo, también hacemos intervenciones directas, ya sea lo llamamos específicamente, lo contactamos para ver cuál es el tipo de apoyo que necesita. Y nosotros también proveemos apoyos de otra naturaleza, todo lo relativo con desarrollo estudiantil. Nosotros tenemos apoyo psicopedagógico, apoyo en estrategias de estudio, y también tenemos apoyo desde el punto de vista financiero y administrativo, de manera de constituir una red que contenga al alumno y finalmente lo ayude a concretar este sueño. Ahí me quiero salir un poquito y abrir un paréntesis. Hay muchos, por ejemplo, que pueden estar escuchando esto y dicen, mire, yo la verdad que me gana la tecnología. O un público a veces algo mayor que dice, a mí me encantaría seguir capacitándome, seguir aprendiendo, y probablemente no me siento tan capacitado con el manejo de Internet y de las tecnologías que me permiten conectarme. ¿Qué pasa con esa persona? A ver, nosotros diseñamos el proceso formativo para una persona que no tenga conocimientos previos tecnológicos avanzados. O sea, no hay que ser experto tecnológico para estar aquí. Ya. En lo absoluto. De hecho, nuestro alumno promedio tiene 35 años. O sea, son personas, incluso tenemos alumnos que tienen 60, sobre 60, son personas que pueden estar bien alejadas de las tendencias tecnológicas. Nosotros, para abordar eso, tenemos varios elementos. Lo primero, tenemos un programa de inducción. Todos nuestros alumnos, antes de comenzar sus clases, pasan por un programa de inducción que tiene 7 módulos, donde va a conocer de la metodología, va a saber cómo interactuar con las plataformas, va a conocer todos los mecanismos de apoyo,
etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de los requerimientos tecnológicos con los que él tiene que contar, la verdad es que necesita un computador promedio o un dispositivo móvil promedio con una conexión promedio también. Es más, nosotros tenemos muchas actividades que incluso pueden funcionar con bajos niveles de conectividad o con conexiones esporádicas para hacer descarga de los materiales y poder seguir con el proceso formativo. Y una pregunta que queda ya hacia el final de esta conversación, Roberto, que es tremendamente relevante y tiene que ver con qué tipo de certificación y acreditación tiene la institución. Ha habido experiencias en el país y es muy importante para los que nos escuchan saber que el esfuerzo que están poniendo en esta institución, que supone además el estudio y las horas que invierten en su capacitación, está valiendo la pena y que tiene un reconocimiento. Cuéntanos de eso, ¿qué acreditación tiene IPLASEX? A ver, nosotros, al ser una institución pionera, hemos sido muy conscientes de la responsabilidad que tenemos de instalar esta modalidad aquí en Chile y que vaya teniendo el reconocimiento que se merece. Y desde ese punto de vista, el crecimiento con calidad para nosotros ha sido uno de los pilares fundamentales del desarrollo. Desde ese punto de vista, bueno, nosotros fuimos la primera institución online que se acreditó aquí en Chile y la primera en llegar a nivel avanzado. Pero a nosotros no nos ha bastado con los sistemas de acreditación que existen aquí en Chile, sino que hemos ido a buscar estándares a nivel internacional. Desde ese punto de vista, nosotros nos acreditamos con una agencia acreditadora en Estados Unidos. Somos la primera institución aquí en Chile y la segunda en Latinoamérica de lograr esta acreditación, justamente para contrastarnos con los estándares más altos en materia de educación a distancia. Que les den garantía a nuestros estudiantes de que se están formando aquí en un ambiente que garantiza el logro de las competencias y que tiene la calidad no solamente que exige la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, sino a nivel internacional. Esto nos ha obligado a ir incorporando las mejores prácticas que existen a nivel internacional, desde el punto de vista del soporte que le entregamos al estudiante, cómo diseñamos los procesos de enseñanza y aprendizaje, qué garantías y transparencia le proveemos al estudiante, tanto desde el punto de vista de sus derechos, desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista también de todas las prerrogativas que él tiene el día de mañana, incluso si quiere retirarse, y las cosas que nosotros garantizamos. Eso nos ha permitido armar un proyecto que no solamente ha ido cosechando reconocimiento de la sociedad, sino que también desde el punto de vista de los reguladores. Y también eso ha hecho que nuestro proyecto, dentro de los proyectos online que existen en Chile, sea el más exitoso. Perfecto. Bien, Roberto Barrigas, el rector de IPLASEX, ha sido un agrado poder conversar. Esperamos que lleguen muchos estudiantes más y que esta conversación además sirva para incentivar y motivar a seguir creciendo y seguir fortaleciendo este modelo educativo. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Que estén muy bien. Ustedes, por cierto, la invitación es a seguir escuchando estas conversaciones, estos podcasts de Voces Online de IPLASEX y a visitar página web y todas las redes sociales donde, por cierto, hay mucha más información disponible. Nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.